Viste el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Genilde Vázquez, ministra de Estado sin cartera e importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenida, las damas de rojo. Genilde, buenos días. Yo traje la corbata roja. Muy buenos días, Jacqueline, Ramón, el pueblo dominicano, contenta. Quiero felicitarlo porque a pesar de que es un día tan comercial, sí, sigue siendo un momento para uno recordar lo importante que son las amistades. Así es. Y la relación de amor entre ellas. Dicen que los amigos son tu familia eterna, ¿verdad? Porque están en los momentos en donde uno más los necesita. Así es que vamos a dar un cariñito hoy porque ¿qué uno va a hacer? Día del amor. Aquí estamos. Gracias por invitarme, por estar siempre pendiente de mí. Me complace muchísimo venir aquí. Este es uno de mis programas favoritos. Ay, qué bueno, Genilde, gracias. Y por eso que siempre hacen un excelente trabajo. Con un día tan especial justamente contigo, porque contigo hay muchos temas que tratar, no solamente del ámbito de tus funciones, que tengo muchas preguntas, sino también en sentido general, el tema del momento. Ya el fideicomiso como que cayó en una situación de stand-by, pero sí el tema de la reforma constitucional, que ya la oposición prácticamente se ha pronunciado en contra y algunas organizaciones de la sociedad civil en contra de la modificación constitucional en este momento. Mira, la propuesta del partido, porque todavía eso está en el marco del diálogo, el Consejo Económico y Social, a donde es que se están planteando las ideas, y los demás partidos también harán sus propuestas. Es decir, es una propuesta partidaria ante un diálogo que es plural, participativo, y que es una visión que nosotros tenemos como partido. Creo que es el momento, estamos en el momento preciso de enmendar todas estas distorsiones que se han hecho a propósito de hacer trajes a la medida del incumbente. Ahora que no estamos afectados de ningún proceso político urgente y tampoco eleccionario, es el momento para hacer las reformas integrales que necesita nuestra Constitución. Yo creo que el tema que más preocupa a la oposición es el tema, o a donde ellos quieren hacer su más énfasis, es en el tema de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, y alegando, como hemos escuchado a muchos comentaristas, que si nosotros estamos hablando de uno de nuestros logros, que es la independencia, ¿por qué nosotros lo estamos procurando? Y bueno, porque nosotros lo que queremos es blindar la Constitución, que no se trate solo de la intención de un mandatario, sino que todo el que venga en la continuidad del Estado pueda continuar esa visión de Estado tan importante. Y también la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el procurador no puede ser parte de quien lo elegiría, porque no solamente se está planteando que el Consejo Nacional de la Magistratura elija al procurador, sino también a todas las altas cortes, que es una propuesta de modificación al articulado. Por otro lado, el trauma de 2 elecciones en un mismo año también ha sido una propuesta de nuestro partido para unificar las elecciones en el tercer domingo de mayo cada 4 años. También la modificación de que los jueces sean electos por un solo periodo por 9 años y que el presidente sea de los propios miembros y que no sea por más de 3 años, de manera que haya una rotación de los jueces dentro de su propio organismo para la presidencia. Así se supone que todos son buenos porque fueron electos mediante un procedimiento, ¿verdad? Entonces que haya una pluralidad en la presidencia. También nosotros entendemos importante que estos jueces, para ser presidente, deben de tener 5 años previo a su designación sin ser militantes ni miembros de ningún partido. 5 años antes, porque la gente puede cambiar, hacer cosas, y 5 años antes para ser postulados como parte del Consejo y también para ser postulados como presidente. Yo creo que son reformas importantes que necesitamos afianzar. La democracia solo se fortalece con más democracia y que están ahí planteadas para su discusión. Eso no quiere decir que eso va a ser así. Ahora vamos a ver la propuesta del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de los partidos emergentes, del propio Consejo Económico y Social, que es parte no es quien dirige el diálogo, es decir, que tiene mucho que aportar en ese sentido. Y creo que son propuestas, nosotros tenemos derecho como partido a hacer propuestas como la tienen los demás. Es una propuesta que ha salido del propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo también plantea y los partidos aportan. Por ejemplo, nosotros, a título personal,
hemos sido designados en la Comisión de Modernización del Estado. Entonces ahí nosotros como representantes del partido hacemos nuestros aportes. El Estado hace un planteamiento, pero los demás partidos también tienen mucho que aportar. Y ahí está Onofre de la Fuerza del Pueblo, están importantes dirigentes del PLD y de las fuerzas sociales y económicas del país que van a hacer sus aportes a la modernización del Estado y a la actualización. O sea que creo que es interesante el debate, es un debate abierto, reitero, plural, participativo, en donde todos tendrán que hacer y decir. Ciertamente, Yanilda, viendo todos los puntos que propone el Ejecutivo para esa modificación constitucional, cualquiera estaría de acuerdo, porque para nadie, es decir, no se le puede regatear que sería muy beneficioso para nuestro país. El tema es ver si eso es lo que va en la agenda en el momento y si eso es lo más importante. Porque hasta ahora el Ministerio Público, el gobierno ha dicho que es independiente, que está funcionando divinamente bien. Entonces, el tema del momento es el tema de la crisis económica que está viviendo el mundo y de las amenazas y el país con el precio de los combustibles, con la inflación y con el tema pendiente de hace años de un pacto fiscal. Entonces, no es que eso no sea importante, es que pareciera fuera de lo que es el gobierno hay el consenso de que hay otros temas más importantes. Bueno, los temas importantes son del día a día. Tú no puedes dejar la urgencia por lo importante. Ese es un tema urgente. Y siempre en materia de planificación tú tienes que ver los temas importantes, el momento. Y el tema importante es un fortalecimiento institucional que te permita un blindaje para lo que viene, para que nadie se le ocurra volver hacia atrás, poner a un procurador como sello gomígrafo de su gestión. Una cosa es la visión del presidente Luis Abinader, que todo el mundo sabe que tiene un compromiso a que venga otro presidente, incluso hasta de nuestro propio partido puede ser, y que cambie todo eso, y se está planteando a partir del 28 la unificación de las elecciones y todo eso, es decir, no es ni siquiera para el periodo que viene, estamos pensando en un futuro, y yo creo que las cosas de futuro se deben de discutir con tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Pero es urgente, ahora, lo urgente ahora, que es lo que tú planteas, que es la inflación que tiene muy preocupado al gobierno, es una inflación a consecuencia de todas las situaciones externas, los choques externos que hemos tenido por el colapso económico del mundo en función del COVID-19 y todas las situaciones que se han dado a partir de eso. Tú misma comentábamos antes de entrar al set que si no hubiese sido por el manejo económico de nuestro país, estuviera tan afectado como otros países. Hay que recordar que somos uno de los países que más ha crecido en medio de la pandemia y pospandemia. Mucha gente dice, bueno, crecimos un 12% porque lo estamos comparando con el 2020, que hubo un decrecimiento económico de cerca de un 6%. Pero si lo comparamos con el 19, tenemos un crecimiento en medio de la crisis, en medio de la pandemia, de casi un 5%. Y eso, y muchos países no señores, crecieron. Muchos países no crecieron, no. Muchos países han decrecido también en el 21. Entonces, eso yo creo que es un logro, recuperar los empleos, reactivar la economía, ha tenido un costo para nosotros altísimo. El hecho de que estemos ahora prácticamente subsidiando el precio internacional del crudo del petróleo, que ya ustedes saben cómo están el precio de los combustibles a nivel mundial y el impacto que va a tener los conflictos que hay entre naciones del mundo, como el problema de Croacia y Rusia, que le ponen mucha presión al crudo del petróleo también, a los precios internacionales, hace que uno se sienta que tenemos la responsabilidad. El presidente no quiere que volvamos para atrás. Un aumento del precio de los combustibles local es un aumento inflacionario porque aumenta todo. Y hay una cosa importante, Jacqueline y Ramón, ustedes que son comentaristas, que hay que tener en cuenta. Si ustedes se observan, los precios de los productos que se producen en nuestro país no han aumentado. Usted ve el plátano, ve la yuca, ve los víveres, los vegetales y se mantienen. ¿Cuáles son los productos que han subido? Los productos industrializados que requieren materia prima importada y que los fletes han subido de cerca de $2,000 a casi 15, 14, que los fletes han subido, que los seguros han subido, porque incluso el precio que se paga por la mercancía es en función del costo. Y
y el flete está incluido en el costo, entonces también se paga más impuestos cuando entran. Son cosas que el pueblo dominicano, que el pueblo tiene que saber en función de lo que está pasando. Si comparamos, y hemos comparado 25 economías, 25 ciudades del mundo, y yo creo que eso lo he dicho yo aquí, pero quiero repetirlo a propósito de que queremos enfatizar de que la crisis fuera local y no lo es. Nosotros tenemos los precios más bajos de 25 ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Miami, las principales ciudades de Europa. Comparado, lo pueden buscar en internet de todos los productos. Usted busca 10 productos de la canasta familiar y lo compara con otras ciudades y el nuestro está todavía más barato que 25 ciudades, las 25 ciudades más importantes del mundo, incluyendo países del primer mundo. De manera que es un gobierno que se ocupa, no solo se preocupa, se ocupa de mantener en medio de la crisis, que lo sabemos todos, buscar la forma de cómo impactar menos la economía y que no haya de nuevo un restancamiento económico, sino que la economía siga fluyendo y siga creciendo. Y eso es muy importante. Están subiendo, por ejemplo, los fertilizantes, entonces se inyecta ahí. ¿Y con qué estamos haciendo todo esto? ¿Con qué estamos cubriendo, por ejemplo, los 500 millones de la semana pasada para evitar que el viernes subiera el combustible? Bueno, con las economías que se está haciendo el Estado, con una eficiencia del gasto, un gasto inteligente, un gasto consciente y un gasto que realmente vaya donde la gente lo necesita. Y vamos a estar ahí viendo cómo van los precios internacionales y viendo a dónde el Estado tiene que intervenir para evitar un freno de la economía que pueda desacelerar el crecimiento y que pueda evitar que sigamos multiplicando los empleos como lo estamos viendo. Tenemos ya más de 30,000 empleos por encima de antes de la crisis. Es decir, que no solamente recuperamos todos los empleos, sino que estamos creciendo, y eso lo notamos en la seguridad social, que es donde se mide la formalidad del empleo. Estamos logrando también formalizar el empleo, porque a través de los programas de las MIPYME estamos tratando de formalizar la informalidad, y eso nos da también mucho más calidad del gasto y mucho más calidad de la programación de lo que vamos a hacer. Yo creo que independientemente de lo que pueda decir cualquiera, oposición o no, hasta la oposición, y lo vimos en el mismo artículo del presidente Fernández, en el día de hoy, del expresidente Fernández, tienen que admitir que hay un crecimiento económico y que, a pesar de que no se quiere reconocer la totalidad, como muy bien planteaste tú, asumiendo que lo que hay es hay un crecimiento y lo vemos porque tenemos que medir el país con otros países y eso es un logro que no se puede obviar. Brevemente, antes de pasar a la pausa, ya para finalizar el tema de la reforma constitucional, ¿hay temores de que se trate de introducir aquello de la rebaja del 50% más uno? Y eso no lo sacó la oposición, fue la doctora Milagros Ortiz Bosch la que lanzó eso en algún momento. Mire, yo creo que el 50 más 1 fue un momento coyuntural en donde se presentó la oportunidad de cerrarle las puertas a Peña Gómez, y es una deuda que uno tiene con esa visión dañina que en ese momento primó para determinar eso. Son pocos países que tienen 50 más 1 en sus constituciones, de manera que adecuar la constitución al modelo internacional también es importante, porque nosotros somos un país así, pero bueno, eso va a ser sujeto de discusión. Todo el mundo ha ganado más con el 50, sí, hombre. Hasta ustedes, con todo el Estado en contra. Estoy de acuerdo, creo que eso sería un tema a discutir, importante, y que todos tenemos algo que decir, pero hay que recordar el origen de ese 50 más 1, y a nosotros nos duele todavía. A mí me duele, porque yo estuve muy involucrada en esa campaña de Peña Gómez y recuerdo escuchar al doctor Peña Gómez decir, señores, pero tendré que ganar 3 veces para ser presidente de mi país. Y el hecho de que Peña Gómez no fuese presidente de la República fue precisamente esa estocada que se le dio a ese proceso convencional y esa introducción, digamos que maliciosa, de ese artículo que no fue consensuado. Con tu permiso, Jeanilda y los amables televidentes, nos vamos a comercial y volvemos porque tenemos toda la parte de las funciones de Jeanilda Vázquez como secretaria de Estado sin cartera, ministra de Estado sin cartera.
Esta mañana continuamos conversando en Telematutino 11 con la licenciada Gianilda Vázquez. Ella es ministra de Estado sin cartera y una importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Gianilda, ha creado cierto ruido la renovación de las autoridades del partido, cómo está el partido internamente. Se habla de que la participación tiene que ser lo más abierta posible, que no se le conculquen derechos a la base para la elección de las autoridades. ¿Por qué ese ruido ahora y si las reglas han cambiado en el PRM después que están en el poder? Bueno, son plazos que hay que cumplir. Las autoridades fueron electas por 4 años y hay que ir a un proceso convencional para renovación de liderazgo. Las renovaciones son muy importantes y las elecciones, porque yo veo cantidad de jóvenes ahora que ya han comenzado a presentar sus aspiraciones. La Comisión Ejecutiva ha dado poder a la Comisión de Elecciones Internas, de la cual yo soy miembro, para que prepare un reglamento para la semana que viene ya, porque nos dio 15 días, para ver cómo va a normar todo el proceso convencional a nivel nacional. Nosotros siempre hemos abogado por el voto universal, que sean las autoridades principales electas. Tenemos novedades, por ejemplo, los presidentes provinciales que antes eran designados por la dirección ejecutiva a propuesta de la provincia, o sea, por comisión de delegados, ahora va a ser con el voto universal, lo que quiere decir que van a haber liderazgos que van a ser de la voluntad de las mayorías, de la voluntad del voto universal, que es muy importante. Y los liderazgos hay que renovarlos, y yo creo en eso. Nosotros tenemos, ya podemos desde hace un tiempo repostular algunas posiciones, pero tienen que ser votadas por las mayorías. O sea, usted se puede repostular, pero si usted no hizo su trabajo o si las bases no avalan ese trabajo, usted no va a ser el presidente, o entiende que puede ser otro, pero ya se necesita otra persona, efectivamente, así será. Yo creo que estamos en un partido que no podemos combinar las cosas, no podemos esperar un proceso electoral, estas son elecciones ordinarias, de elecciones internas, no podemos tampoco dejar la vida partidaria porque la experiencia de otros partidos estando en el poder ha sido muy nefasta para la vida partidaria. Después hay que hacer la cosa a la carrera, se imponen y nosotros no queremos eso, queremos un partido que vaya como soporte del gobierno, pero no que sea el gobierno más importante que el partido, viceversa, sino que el partido lleve su agenda paralela al gobierno. Es decir, que estamos actuando con tiempo, con la planificación adecuada para que nuestros cuadros se renoven. Hay que recordar que las elecciones de la elección de la dirección a nivel nacional ya este año cumple su 4º aniversario y la renovación es normal y esa es la agenda partidaria que nos hemos dado. Estamos haciendo muchas cosas lindas en el partido, estamos en una comisión también para todo lo que es la planificación del aniversario del doctor Peña Gómez, tanto de su natalicio como de su muerte, que es marzo y mayo, o sea que tendremos desde marzo hasta mayo una serie de actividades importantes donde pretendemos rescatar los valores, los principios que él nos inculcó y que son parte de nuestra esencia partidaria como revolucionarios. Entonces, todas esas cosas se les están haciendo, ya nuestro partido hizo su modificación estatutaria, nuestro estatuto ya está acorde con la Constitución, con las leyes vigentes, tanto la ley electoral como la ley de partidos, que establecen figuras que nuestros estatutos no contenían y que ya ahora están adecuadas. Incluso el porciento de género ya fue adecuado a nuestros estatutos y va a ser muy celosamente propuesto para la próxima convención, es decir, que no haya 40 de ninguno de los géneros en todas las estructuras partidarias, desde la dirección ejecutiva hasta el organismo más pequeño de dirección del partido. Entonces, todas esas son cosas interesantes que están pasando a lo interno del partido. Tenemos la vocación de reunirnos, nos reunimos esta semana, el viernes pasado, con todos nuestros presidentes provinciales y municipales. Excelente reunión, muy entusiasmado todo el mundo con las propuestas que estamos haciendo y con un partido que está consciente del rol que estamos desempeñando. Tenemos que hacer un transfer. Nuestro partido todavía tiene una mentalidad de oposición.
Tenemos que hacer el transfer de un partido de oposición a un partido en el poder. Un partido que no puede ser indiferente, que es un partido que tiene que ver el Estado como una cosa que es su responsabilidad, porque es el partido que está haciendo digamos que la gestión pública. Entonces, nosotros decimos al compañero, usted puede estar en una posición, pero si usted ve, por ejemplo, en salud, usted es médico, pero si usted ve un hoyo en la calle, usted debe de preocuparse porque usted es su partido. No puede ser indiferente a las cosas. Entonces usted tiene ya que dejar de pensar en que el Estado es una cosa de otro, el Estado es una cosa suya. No es que yo voy a quejarme de que, ay, mira, que nos está haciendo esto. No. Ya usted está en el poder, ya usted tiene que utilizar los mecanismos institucionales que tenemos para que esa cosa se solucione. Entonces, todas esas cosas es las que tenemos que ir asimilando y estamos haciendo todos los esfuerzos por eso. Vamos a tener una conferencia en la Secretaría de Educación y Doctrina está planteando una conferencia nacional, como lo hemos hecho en otras ocasiones, o sea, de manera conjunta, en más de 40 territorios, para que de manera simultánea se den estas conferencias para ir, digamos que impregnando esta visión de que somos un partido que ahora está en el poder y que tiene que actuar en consecuencia. Jeanilda, nos queda poco tiempo, pero hay un par de temas en relación con tu función. Es decir, tengo entendido que tú estás a cargo de las deudas de los ISOE. Un amigo contratista me dice, me deben tanto, ¿cómo va eso? Y segundo, sé que estás a cargo también de la reestructuración de una gran empresa, de una empresa importante de este país agropecuaria que entró en dificultades y también tú estás a cargo de eso. Mira, nosotros tenemos muchas encomiendas, como esa, muchísimas más. Por ejemplo, la modificación crear un instrumento para los bomberos a nivel nacional. Estamos pensando en una gran ley que pueda ser moderna y que sea un instrumento para que no sean una cenicienta de las alcaldías, sino que tengan su propia autonomía. Tenemos este tema no es las deudas de la OISOE, fue la Mesa Codiana, que fue una institución que se creó paralela al CODIA, y que le planteó el presidente el tema de que antes de la ley de contrataciones se daban obras de grado a grado, no tenían la regularización y los expedientes no están conformados para ir a deuda pública. Entonces se está planteando ver qué solución legal se le busca a eso. Estamos nosotros desde nuestro ministerio planteando una modificación transitoria a la ley en donde se permita buscar una vía para ese pago, siempre y cuando haya certificaciones como las hay, porque hemos recopilado certificaciones de las diferentes instituciones, no es solamente de la OISOE, hay más de 15 instituciones del Estado, hay deudas de obras públicas, bastantes, hay deudas de la CAS, hay deudas de otras instituciones del Estado con el contratista de 20 años. Y hay ingenieros que han muerto por la falta de 100,000 pesos siendo millonarios, porque la deuda son de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones, fue una cubicación que no se le pagó o fue una adenda que se le autorizó y que no se le pagó también. Es decir, que ahí hay un derrama social de gran magnitud y el presidente está muy consciente de que hay que buscar una solución a eso. También dice mucho esa deuda de la falta de visión de otros gobiernos que no tuvieron continuidad del Estado y que quisieron de alguna manera penalizar que esas deudas fueran de otros gobiernos. Es decir, están ahí porque eran deudas de gobiernos, incluso hasta de Balaguer todavía hay deudas ahí, de gobiernos pasados y que el PLD en su gestión no fue capaz de resarcir porque no eran ingenieros que eran, digamos que vinculados a ellos o porque había retractación política o no sé, por la causa que fuese o por una falta de gestión no fueron resarcidas esas deudas y que es una responsabilidad del Estado darle continuidad y el presidente está empeñado en eso. Fíjense ustedes que el presidente tiene una visión tan de estadista que las principales obras que se están en ejecución son obras de otros gobiernos que han sido continuadas por ellos y que estamos dando continuidad al pie juntilla. Es decir, el presidente está empeñado en que todas esas obras que están en un 60, en un 50, en un 70 sean concluidas porque es un costo ya del Estado y una irresponsabilidad
de un gobernante no terminarlas. Y yo creo que es una visión de estadista que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader por esta visión que tiene, porque coincide mucho con lo que yo siempre he pensado. Un Estado no puede ser un traje a mi medida. Yo vengo, hago esto. Ustedes pueden creer que hay polideportivos del 2000, que quedaron en un 60% y así están, solo porque no era una obra de mi gobierno, sin tomar en consideración la inversión que había hecho el propio Estado ahí, y que ahora tengamos que haberla terminado. Todos esos polideportivos que se quedaron sin construir con Hipólito están ahí en las mismas condiciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Dajabón, un palacio de correos que es de Balaguer y está ahí, sin hacer, sin concluir. ¿Tú te crees que es posible eso? ¿Tú te crees que es posible que escuelas que estén en un 80, en un 90% de hace 20 años? El caso más dramático es Angostura, que el presidente Hipólito Mejía dejó unas viviendas, unas 70 viviendas para esa pobre gente de ahí, y están igualitas como la dejaron. Porque no es una obra de mi gobierno y yo no la continúo. Esto es una práctica que tenemos que abandonar y por eso es que hace falta fortalecernos institucionalmente. Qué pena no tener más tiempo, no hablamos de la empresa que tú estás manejando, de la reestructuración, pero eso va bien. Bueno, eso está judicializado, se están trabajando, estamos acompañando, esto es un acompañamiento. Entonces, decirle a ambas partes, el gobierno quiere fortalecer que empresas como esta sigan con una mano de obra importante, que no se pierdan, pero también tenemos que velar en el acompañamiento a las personas que han sido afectados como acreedores. Entonces estamos ahí acompañando el proceso, buscando soluciones y viendo a ver cómo evitamos que haya un colapso importante no solamente en San Francisco, sino que afecte el propio sistema dominicano, porque eso es una empresa de mucha data que tiene un gran potencial y un producto de mucha calidad. O productos de mucha calidad. Yanilda, solo nos resta agradecer que haya aceptado nuestra invitación y tratar tantos temas, porque cuántos temas hemos tratado. Y que vuelva pronto. Que vuelva pronto. Siempre eres muy bienvenida aquí. Siempre abierta esta invitación, para mí un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comercial, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.